de la conferencia. Pueden ir escribiendo sus consultas y al finalizar la conferencia le daremos solución a las preguntas. Entonces, la doctora, si ya nos puede compartir la visualización de la presentación, por favor. Ahorita se ve. Ok, vamos a esperar para ver. Sí, hoy sí ya se está visualizando. Okay. Ok, doctora, es todo suya la plataforma y comenzamos. Bueno, muchas gracias. Entonces. Buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar a la Facultad de Ingeniería, al ingeniero Guadalupe y todo su equipo de trabajo por haber considerado, ¿verdad? Y estar siempre muy pendientes realmente de fortalecer varias habilidades tanto en los estudiantes como en los docentes de estas carreras y ver cómo la parte de información es muy importante para su formación. Estamos muy anuentes desde lo que son el área de bibliotecas para siempre estar colaborando en todo aquello que sea oportuno. El día de hoy entonces voy a hacerlo de dos formas, ¿verdad? Una parte un tanto con lineamientos teóricos y la otra parte vamos a hacer realmente estas cuestiones de búsqueda de información se ven muchísimo mejor en la práctica, ¿verdad? Como tal, pero siempre hay que tener un contexto. Entonces, sobre la búsqueda de información, cualquier cosa si no visualizan, ustedes me lo dan a conocer. Un poco el recorrido del contenido, ¿verdad? De lo que he considerado para tratar hoy, porque realmente hay bastante, ¿verdad? Que se puede tratar, pero sí es oportuno ver un poquito cómo está la panorámica del acceso a información actualmente. Esta parte de lo que les voy a incluir, que se llama ahora la alfabetización informacional en las diferentes carreras, universidades o institutos, lo que son las fuentes de información, tipos y la especialidad dentro de ellas, como son las bases de datos, las herramientas de búsqueda que podemos considerar, que en realidad vamos a ver que no es que estamos peleando, ¿verdad?, con que ciertas herramientas no se usen, sino en la forma en que deben usarse. ¿Qué estrategias de búsqueda podemos utilizar? Dentro de eso, el uso de palabras clave o los operadores booleanos, la búsqueda avanzada, que realmente creo que todos los conocemos, a veces lo que nos hace falta es realmente verlos en la práctica. Y aunque esto a veces no parece que va a la par, realmente está ligado y ahora muchísimo más, precisamente por toda la información que encontramos, es la parte de las citas de las publicaciones, porque se nos está dando muchísimo, ¿verdad? Problemas entonces de plagio si nos citamos. Entonces siempre estamos incluyendo como biblioteca, unidad de información, una pequeña parte sobre ello. Vamos a iniciar entonces que cuando vamos a hacer una búsqueda de información, lo que nos motiva en realidad es una necesidad de información que tenemos. Y esa necesidad de información a veces no tiene que ser, ¿verdad?, tan rigurosa, porque hay por diversos motivos que nosotros queremos buscar o necesitamos información. Lo más común, obviamente, sí, en el caso de los estudiantes, es por fines académicos. Hay que desarrollar, ¿verdad?, trabajos y ahorita, sobre todo, ¿verdad?, con toda esta problemática que tenemos de la pandemia, en realidad la forma entonces, ¿verdad?, de desarrollar su aprendizaje ha cambiado, ¿verdad?, a una parte virtual, pero la exigencia académica sigue estando. Por lo tanto, también hoy sobremanera necesitamos ver esos tips de búsqueda de información. La otra parte es investigación y la verdad que ahora en todas las áreas se está desarrollando la investigación. No solamente estamos investigando como se creía en áreas de salud, se está investigando las ingenierías, es una de ellas. Vamos a entrar, si podemos, a una de las bases de datos y ustedes van a ver
claro que se está desarrollando investigación y también necesitamos información. Y obviamente creo que ahorita también nos ha servido mucho para fines de recreación, ¿verdad? No sé, podemos buscar, ¿verdad? Aquí literatura esparciva, recreativa, que nos permita entonces también buscar un espacio de esparcimiento. Sin embargo, si ustedes ven, ¿verdad? La fotografía que tomé ahí, ¿verdad? Ahí explico la fuente porque si no tengo problemas. Es que de tanta información nos vemos a veces así, con diferentes dispositivos por todos lados, ¿verdad? Con páginas impresas, porque imprimimos, porque luego la tenemos en nuestra computadora, en el iPad, en la laptop, en todos lados. Y de repente el problema es ese, ¿verdad? Tenemos bastante información y ¿qué hacemos con ella? O cómo decido cuál es la que debo yo de tomar. Ante eso, les mostraba un poco cuál es la panorámica actual, ¿verdad? En realidad, si vemos con lo que tenemos ahorita disponible, no es un problema de escasez de información que años atrás, ¿verdad? Veíamos, obviamente porque años atrás dependíamos de solo un soporte, que era el soporte impreso, y se nos daba entonces que suscripciones, que los libros, que todos eran demasiado costosos y no teníamos alguna facilidad para acceder de otra manera a información. La compra no era una opción disponible. Ojo, que no vamos a decir que ahora todavía no tenemos suscripciones, pero sí tenemos disponibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay una cantidad bastante impresionante de información, ¿no? El crecimiento en 2009 leía que iba de un 40-50% de páginas web, pero ahorita busqué unos datos y dice que ha superado, ¿verdad?, los 1.000 millones de los que tenemos de sitios web por ahí. Todo eso es información que está disponible. El Internet, ¿verdad?, como tal, como red, nos entonces facilita, porque eso sí no lo podemos negar, que nos facilita el ingreso a toda esta información. Pero también de aquí nos surge, ¿verdad?, otras interrogantes y otros problemas. ¿Qué pasa si nosotros nos quedamos solo con lo del Internet? Es cierto, nos permite acceso y visibilidad a la información en general. Y esa es una gran ventaja. Pero ojo, porque no todo lo que está ahí hay control de calidad. No hay control de calidad. Cualquiera puede publicar información, puede subir información, puede crear su sitio web, su blog, ¿verdad? Yo puedo escribir sobre ingeniería y me quito, ¿verdad?, que no sé nada de la parte de ingeniería. Ustedes son los especialistas, pero de pronto no se van a dar cuenta si fui la que escribí. Y si no tengo entonces ciertos parámetros para ver eso, ¿qué va a suceder, verdad? Vamos a tener entonces, sí, problemas para nosotros poder detectar esa información, y es aquí entonces algo que ha sucedido mucho en este momento. Ustedes lo han visto, la infodemia, la llamada fake news, ¿verdad? Información que no es realmente relevante, que no es de calidad, que no es veraz. Entonces, por eso tenemos que irnos a recursos especializados que llevan controles de calidad, que siguen una metodología, que hay equipos profesionales detrás de ellos que se encargan, ¿verdad?, de publicar esa información. Pero dentro de todo eso, entonces lo que tenemos que ver es cómo llegamos a ellos, ¿no? Dentro de esto, entonces, les incluyo yo un concepto que se está manejando no solo de ahora, sino desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, que nos apoya en la fase de identificar necesidades de información, que se dirige a lo que es la búsqueda de información que tenemos capaces de buscar, pero ojo, ¿verdad?, ya que incluye la parte de evaluar esa información que localizamos. Utilizar la información, hay que usarla y sobre todo después comunicarla, ¿no? Este concepto que está siendo utilizado, y les decía desde hace unos años, y fue a través de la UNESCO que se determinó la parte de una alfabetización informacional.
Voy a decirles que a mucha gente cuando inició esa partecita de alfabetización como que no les gustaba, ¿verdad? Lo que pasa que fue la mejor forma de hacer una traducción del inglés porque el término se acuñó primero en inglés. Entonces quedó como alfabetización informacional, pero que ahora es utilizada, ¿verdad? Sin ningún problema y se habla incluso de un sinnúmero de alfabetizaciones mediáticas, tecnológicas, ¿verdad? La alfabetización informacional ustedes la van a hallar incluso solo como al fin, ¿no? O ahí para otros. ¿Qué es lo que dice la UNESCO? ¿Para qué se va con esto? Que lo que se busca es que las personas dominen las bases de la información. ¿Para qué? Para ser capaces de acceder a información que sea relativa a su salud, a su entorno, a su educación, a su trabajo, pero sobre todo que nos ayude en la toma de decisiones sobre nuestras vidas, ¿verdad? No solamente entonces estamos hablando para fines académicos. Entonces, dentro de esa alfabetización informacional, lo que se busca es crear, ¿verdad? O formar personas con competencias en la búsqueda de información. Esas competencias es para ver a quién se dirige esa información, dónde la busco, ¿verdad? Cómo la busco y para qué es que la necesito. Porque a veces una de las cosas que nos sucede es que buscamos la información y a veces no estamos seguros, ¿verdad? El para qué la queremos. Entonces por eso nos trae bastantísima información que luego se nos hace muy difícil discriminar entre ellos. Para ello, entonces, ¿qué necesitamos? Conocer de fuentes de información. Recursos que contienen datos formales, ya sea informales, escritos, multimedia. La finalidad de una fuente de información lo que es satisfacer necesidades. Y vean que ahí les listo esas fuentes de información. Todavía el material impreso está, ¿verdad? Porque a veces lo que necesitamos es un pequeño dato que ahí el papá o alguien tiene a la mano y ahí lo pudieran buscar, ¿verdad? Las bases de datos, las grabaciones, audiovisuales, multimedia y obvio los documentos electrónicos, que va a ser a lo que más nos vamos a referir. Pero de estas fuentes de información tenemos muchos tipos también, ¿verdad? De acuerdo al nivel informativo, tenemos fuentes de información primarias, documentos históricos, monografías, secundarias, bancos de datos, catálogos de biblioteca. Y ese catálogo de biblioteca es algo que vamos a dejar como bien sentado de que nos olvidamos de ello, ¿verdad? Y hay catálogos de biblioteca, ya vamos a ver, muy bien fortalecidos, que nos podrían ayudar bastante y que no solamente están a nivel referencial, ¿verdad? Índices, enciclopedias, las terciarias, bibliografías de bibliografías o bibliografías de enciclopedias. Por el soporte, en papel las tenemos, ¿verdad? Libros, revistas, periódicos, electrónicas, audios, cintas, discos que ahora obviamente esta parte nos ha desaparecido y tenemos más los que están en línea, páginas web, bases de datos, directorios, software, las wikis, ¿verdad? Que hay unas muy utilizadas. Y por el nivel de especialización, generales, diccionarios, ¿verdad? Generales, periódicos, especializadas como las bases de datos tipo Medline, tipo Cielo, tesauros, que ya vamos dentro de esto toco también esta parte de tesauros, diccionarios especializados, multidisciplinarias, las enciclopedias, hay bases de datos como Redalyc, que no se dirigen a una sola disciplina, sino que a varias, y revistas de divulgación científica. Entonces, ¿qué hay que recordar con las fuentes de información? Que no son excluyentes. Eso quiere decir que se combinan, ¿verdad?, entre ellos, que no necesariamente solo tiene que ser primaria y que la otra solo hay primaria especializada en soporte digital. Ese es el caso que presentamos de una revista especializada con acceso electrónico. Entonces, si ven, todo se va conjugando, ¿verdad?, para que tengamos el acceso previsto. Aprovecho para decirles que puse ahí la revista Médico Hondureña, no solamente porque es de medicina,
Es la revista como que insigne del país y está este año celebrando 90 años de publicación ininterrumpida. Entonces creo que vale la pena a veces también darlos a conocer, ¿verdad? Y de que los apoyemos. Hice un pequeño recorrido y una pequeña tablita, digo pequeña porque tenemos muchos más, de fuentes de información, ¿verdad? Que podemos nosotros dirigirnos a ellos. Las bases de datos, hay también libros electrónicos, hay también revistas, catálogos de editoriales, patentes, vean ustedes, ¿verdad? Que se dirige solo a esa parte, y vean que en listo, ¿verdad? Algunas de ellas, y que incluso están de acceso libre y se pueden consultar. Y los catálogos de biblioteca, unos muy conocidos, el catálogo de la OMS, este catálogo WorldCat, que creo que, espero varios de ustedes sí habrán llegado a ellos, ¿verdad? Y contienen una información buenísima. Los catálogos de las bibliotecas españolas incluso las tienen reunidas en un solo contexto, donde ustedes pueden verlos ahí. El catálogo de la Universidad de México está muy bueno en realidad y pueden ahí buscar bastante información. Y obviamente, no sé si todos lo hacemos, pero también se puede consultar, ¿verdad?, el catálogo de nuestras propias universidades. En este caso yo lo coloqué de la UNA, pero de la Universidad Católica, de la Universidad Metropolitana, inclusive, ¿verdad?, a veces habría que hacer un cruce de información y qué es lo que tenemos en esos catálogos. Las bases de datos, Medline, la pongo de primera, es una de las bases de datos más grandes, aunque es en el área más de salud. En los programas Research for Life que nos dan acceso no solo a revistas, sino también a libros. La base de datos de Herrick en la parte de educación. Cielo, ¿verdad? En lo que es interdisciplinaria, solo que más guiada a la parte de Latinoamérica. Igual la de la red de América Latina y el Caribe, Redali, Dianet, tenemos mucha información ahí sobre ciencias sociales. Scopus, una base de datos que sí vamos a intentar, ¿verdad?, hacer el ingreso en ella para que vean que nos ayuda mucho en la parte cienciométrica, aquella métrica de la ciencia, métrica de la investigación, y que está gratuita para varias instituciones, no para todas. Aquí hago una descripción precisamente sobre eso, de estas bases de datos, su acceso, algunas sí es acceso libre, ¿verdad?, otras es acceso a bajo costo, pero una de las cosas que tenemos que considerar como base de datos Medline, Herrick, es que también tienen un apartado en el que ahora ofrecen una parte de información que está libre, que la dejan libre. No es todo, pero sí hay muy buena información y que cuando buscamos son uno de los parámetros que nosotros debemos de tener en cuenta. El directorio, ¿verdad?, de Open Access Journal es muy utilizado y tiene muchísima información interdisciplinaria. Latindex, que también son revistas interdisciplinarias, solo que más orientado a la parte de América Latina. Clapso en ciencias sociales, Cielo y Redalic. Y esas son entre algunas, ¿verdad? Porque realmente si ustedes hacen una búsqueda tenemos muchísimas bases de datos. De hecho, hay bases de datos de paga que algunas de las universidades las deben tener porque están orientadas más a la oferta académica que están planteando. Dentro de todo eso, vean que aquí dice ProQuest, esta otra, ¿verdad? EBSCO, la Web of Science, que es muy buena realmente. Esa ustedes pueden ingresar y no todo está de paga y realmente información muy buena y libre. Vilex en la parte jurídica, o sea, la finalidad cuando hacemos la búsqueda, ¿de qué vamos a usar? ¿Cuál base de datos vamos a usar? Va a ser realmente qué es lo que nosotros estamos buscando. De acuerdo a lo que busquemos, es que nos vamos a dirigir a una base de datos. Ahora, ahí les coloco un consejo que cuando recibí una capacitación precisamente sobre esto, ¿verdad?, en la National Library of Medicine en Estados Unidos, ellos nos decían siempre usar la regla de 3, un tema en 3 buscadores o en 3 bases de datos. No se queden solo con una, ¿verdad? Porque no es que estamos diciendo que en una está mal y en la otra va a estar bien, porque tenemos que
realmente fortalecer la información y de pronto no se repite lo mismo, ni aún en los buscadores comunes que ustedes utilicen, se va a repetir, lo mismito, ¿verdad? Del tema que ustedes buscan. ¿Por qué? Porque realmente crean, ¿verdad? Repositorios y bases de datos diferentes. Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta. Yo sí les voy a decir que lo practico un tanto, ¿verdad? Lo de la regla de 3. Y ojo con la evaluación de la información. Y esa evaluación a veces a uno se nos hace que, ay, no voy a tener ese tiempo para estar tanto. Si la evaluación a veces es muy rápida, ¿verdad? Con que nosotros veamos los sitios donde ingresamos, hay que ver qué estándares de calidad tienen, si es información actualizada el tema a investigar, ¿verdad? Por ejemplo, en medicina, en el área de salud, aconsejamos que sea de los últimos 5 años en ciertas mecánicas, pero habría que ver dependiendo de las temáticas. No es lo mismo en ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, siempre el especialista es el que decide y conoce. ¿Por qué? Porque hay que ver si hay confiabilidad de la información, si tiene algún respaldo académico, si hay autores con credenciales académicas que han escrito esa información que ustedes están trayendo. Porque a veces entramos al sitio y qué bueno, ¿verdad? Es justo lo que necesitábamos. Pero, ojo, ¿quién lo escribió? Ni siquiera aparece, ¿verdad? Si es anónimo o parte de esto, no es una información entonces en lo que pueda confiar. Publicaciones con respaldo de instituciones. Habría que ver entonces quién lo respalda. Universidades, profesionales, organizaciones reconocidas, la UNESCO, la OIT, ¿verdad? La ONU. Entonces, en ese estilo tenemos que guiarnos y hacer, si ven, una exploración y una evaluación un tanto rápida. Claro que hay incluso sitios para evaluar, sitios web, por así decirlo, ¿verdad? Y con esto también se da un ahorro de tiempo en la búsqueda que se tiene, ¿verdad? Y de que les vayan a regresar también la información. Porque ya los docentes que conocen todo esto también ya no les aceptan, ¿verdad? Aquel tipo de sitios, como me comentaba el otro día la ingeniera Guadalupe, ¿verdad? Cuidado con traer información solo del Rincón del Vago, ¿no? ¿Cómo puede ser una referencia a esto, verdad? Y hay otra parte que con solo ver esta parte de los dominios nos ayuda a diferenciar, ¿verdad? Si esta información puede ser tan confiable o no. ¿Por qué? Hay dominios incluso de país, ¿verdad? Que también nos dan cierta confiabilidad, pero también el dominio, si ya yo veo que es un dominio .edu, son de organismos educativos, entonces son universidades, son centros de investigación, ya me dirijo un poco más confiable, ¿verdad? Estos otros sitios, sitios de organismos educativos académicos de Gran Bretaña, .com son sitios de empresas comerciales que venden o se promocionan en la web. Entonces hay que tener cuidado con estos sitios. Ojo, también con esto, no estamos diciendo que todos los .com yo no puedo tomar nada de ahí. Puedo tomarlo siempre y cuando vean los otros parámetros que damos. Hay una información porque hay sitios como estos que incluso subieron información de un autor reconocido, con el permiso de ellos, no sé, ¿no? Pero si hay alguien que lo refrende, ¿verdad? Esa información que esté ahí, que puedan ustedes delimitar la autoría, se puede tomar. Entonces todo, si ven, es por esa parte de evaluación. Los otros .org, sitios de organizaciones no gubernamentales, organismos privados y asociaciones. .net, sitios de organismos variados, pero prestan información en la red. Y los .gov, que son parte del gobierno o la administración pública, que también se consideran. Dentro de esto también hay diferentes herramientas de búsqueda. Buscadores comunes, directorios, metabuscadores. No voy a entrar yo a cada uno de ellos, ¿verdad? Porque hoy nos interesa más bien entrar con las bases de datos, pero hay que considerar que las bases de datos como tal también usan directorios, por ejemplo. Y muchas veces lo que falta es que no los consideramos. Y en los buscadores, que obviamente tampoco estamos diciendo y nunca se van a usar, es que los mismos buscadores tienen también estrategias de búsqueda, que a veces no se lo ven. Y hay diferentes buscadores, aunque obviamente el de elección sigue siendo Google, ¿verdad?
pero ahí vamos a ver que también tiene parámetros de búsqueda que a veces tampoco los utilizamos. Y dentro de esos buscadores, entonces, si vamos a hacerlo con fines académicos, ¿verdad?, y de investigación, está el Google Académico. Vámonos a él, porque acá vamos a buscar información especializada, ¿no? Vean, inclusive ahorita ahí les colocaba, tiene Google Académico ahora una parte de métrica también, que nos da a conocer, inclusive, ¿verdad?, dentro de las revistas o documentos que tiene, cómo se está comportando el nivel de citaciones, que eso también es muy bueno. Entonces, no estamos diciendo no se use, usémoslo, pero, ¿verdad?, tenemos que ver cómo está. Esto de los directorios, si ven, estas son algunas bases de datos que sí usan directorios. El directorio realmente es, por un lado, puede darse, ¿verdad?, que pueden ordenarlos por temáticas, o en el caso de esta base de datos Cielo, que incluso los ordena también por países, porque Cielo es una iniciativa regional de base de datos electrónica, pero que se trabaja dentro de cada país, entonces también lo dan, ¿no? Bases de datos como EBSCO, vean, ellos también dividen por temáticas, por rubros como tal. Y dentro de la otra parte, pues también tendríamos lo que son las estrategias de búsqueda. Cuando buscamos en ese mar de información, una de las cuestiones que siempre decimos es que recuperamos mucha información, ¿verdad? Y se hace difícil después discriminar entre ellos. Pero la otra parte es que recuperamos otra información, pero que no tiene los parámetros, ¿verdad?, para la necesidad de información que tenemos. Es ahí entonces donde decimos hay que utilizar estrategias de búsqueda. Y esas estrategias de búsqueda en realidad varias veces se usan sin saberlo, pero muchas veces las conocemos y la otra parte es que no las utilizamos. Una de ellas es utilizar palabras clave. ¿Qué son estos? Términos que describen el contenido del documento, o sea, palabras significativas, porque las bases de datos entienden de esa manera. Y si no lo hacemos así, ¿verdad?, entonces muchas veces decimos en esta base de datos no había nada de lo que buscaba. ¿Por qué? Porque realmente no le estamos preguntando cómo está diseñada, ¿verdad?, para que se pregunte. Para eso de palabras claves utilizamos entonces los denominados tesauros, que en este momento no son tan de uso como se pensaba, solo bibliotecológico. Obvio, en las bibliotecas conocemos mucho de su uso, pero en realidad muchos investigadores, ¿verdad?, caso de que estuve en un congreso en Brasil, ellos se manejan muy bien con los tesauros porque esta es la herramienta que ayuda a traducir el lenguaje natural a un lenguaje normalizado, ¿verdad? Y ojo que ayudan incluso más, son como en realidad una enciclopedia temática, un diccionario, porque del tema o del descriptor que está ahí, hasta nos dan una pequeña definición. Hay varios y que están en línea por temas. Por ejemplo, el tesauro de la UNESCO, obviamente, dedicado a la parte de educación y la cultura. El Agrobook, que está dedicado a toda la parte agrícola, es muy usado y es muy bueno. Inclusive varios de estos ya no se publican impresos, solamente se encuentran en línea. El macrotesauro, ¿verdad?, que es en la parte de economía, este es muy bueno también, muy empleado. En lo que es el área de salud, utilizamos mucho lo que es el DEX, Descriptores en Ciencias de la Salud, y MEDS, ¿verdad?, que se llama Medical Subject Headings, que es empleado también por las bases de datos en inglés. Aquí les incluía yo incluso una dirección, ¿verdad?, de un sitio que es realmente de veracidad en esta área de información, donde tiene el acceso de varios tesauros en línea. Ahí van a ver ustedes que hay hasta tesauros en el área de arquitectura, en el área de información, o sea, en varias áreas podemos utilizarlo. Y esto entonces favorece muchísimo la búsqueda en el momento que vamos a hacerlo. La otra parte es el uso de los operadores booleanos. Bueno, se da
en algunos buscadores que lo llevan implícitos. Las bases de datos las utilizan y es mucho más fácil, si ustedes lo van a ver después, los utilizan ya a través de su búsqueda avanzada. Pero muchas veces en realidad lo único que le dice es coloque qué es lo que quiere y quiere o que quiere quitar algo o quiere, perdón, o una cosa o la otra o el no, ¿verdad? En realidad están implícitos, no es tanto de que siempre tengamos que estar colocando nosotros. Es en realidad, ya vamos a ver, es dar un clic, ¿verdad? Y decir es esto lo que quieren. Y acá les ponía un ejemplo, ¿verdad? Necesito información sobre gatos, entonces, perdón, creo que sí. Creo que están viendo la presentación. Sí, ingeniera. Sí, la estamos viendo. Sí, sí, estoy viendo aquí. Es el número de ella. Ok, ahí vamos. Parece que fue a mí que es mejor. Bueno, y ¿Y en la ese... puede agrandar la presentación? Ay, que no la estábamos viendo. Qué barbaridad. Sí, sí, No. si le puede poner la presentación agrandada, por favor. Sí, es que no me di Muchas cuenta. gracias. Bueno, la búsqueda avanzada, ¿verdad? Filtros, utilizar búsquedas sencillas que se combinan con operadores. Entonces, esto es para buscar resultados más sencillos. Les ponía el ejemplo, ¿verdad? De la base de datos ERIC. Ustedes entran y aquí nos explica entonces bien esta parte de la búsqueda avanzada y cómo se está dando. Y este es el desarrollo así de grande que pareciera de cómo es hacer una estrategia de búsqueda. Pero la verdad que la estrategia no es que a veces tenemos que hacerla tan paso a paso y que nos parezca que nos lleva tanto tiempo, ¿verdad? Esa es una cuestión hasta casi nuestra, ¿verdad? Que lo hacemos. Pero sí hay que preguntar, sí hay que definir la necesidad, sí hay que identificar conceptos, seleccionar términos, fuentes, ¿verdad? Buscar, revisar eso que nos ha dado, administrar los resultados, ¿verdad? Evaluar y también algo que siempre vamos a hacer hincapié es que también hay que aplicar, ¿verdad? Un ejemplo de una estrategia de búsqueda, pero que no nos vamos a estar aquí. Bueno, en esa parte entonces, ahora quiero ingresar para que hiciéramos más bien alguna búsqueda en línea, ¿verdad? Porque como les decía, no solamente vamos a estar a nivel teórico, pero siempre es bueno la teoría. Entonces, me avisan por favor si ahorita están viendo. Entré a lo que es la Sí, biblioteca. ingeniera, se logra ver la página web. ¿Sí? De la Biblioteca Virtual en Salud. Sí, se logra visualizar. Está Sí, bien. ingeniera. Muchas gracias. Bien, dentro de esto sí les quiero mostrar esta biblioteca virtual en salud. Sé que la área no es salud, pero desde acá es una forma que les quería mostrar que lo que se ha hecho es también, y eso vean en todos los sitios, es colocar, ¿verdad? Dentro de estos sitios web todas las bases de datos nacionales y listas internacionales a las que nos podemos referir, ¿verdad? A las que nosotros podemos hacer una búsqueda. En este caso, sí, yo quiero entrar un poquito a esta de Research for Life, que está para la universidad, pero hay ciertos recursos también que están disponibles, gratuitos, para las otras universidades, ¿verdad? Entonces, desde acá, quiero enseñarles por qué tiene ventajas. Bueno, lo único que sí hay que conectarse con una clave, pero que se cree que ciertas áreas, vean, son solamente de salud. Vean que no. Aquí quiero mostrarles que estos se llama Research for Life, pero en realidad ahora son 5 programas o 5 bases de datos. Nosotros, obviamente, en Biblioteca de Medicina usamos más la parte de INARI, que es en salud, pero vean ustedes que está la parte de Agora,
que es en la parte de agricultura, ¿verdad? La parte de ARDI, en la parte de innovación y tecnología, ¿verdad? Toda esta parte de propiedad intelectual, OARE en la parte de ambiente, y a partir del 2018 también se incluyó lo que es la parte de leyes, GOALI. Entonces, si ven, aun cuando no estén inscritos o suscritos a estos recursos, las otras universidades, siempre hay una parte de recursos que están gratuitos y que usted puede acceder a ellos. Entonces, también les aconsejo, ¿verdad?, que hagamos uso de ellos. Voy a entrar un momento acá porque también les quiero mostrar, bueno, aquí incluso me permite, ¿verdad?, en 5 idiomas, que dentro de lo que tenemos nos da acceso a bases de datos adicionales, ¿no? Cuando voy a base de datos, ¿no?, a través de ella tengo un listado de bases de datos, PubMed, African Journal, CINAHL, que es especial en enfermería, Director el DOAF, en base es una nueva base de datos que acaba de entrar, incluso el Google Scholars, el Scopus, por ejemplo, ¿verdad?, que es una base de datos que si no tiene inscripción a estos recursos, tiene que pagarla. Sin embargo, a través de estos recursos, ustedes pueden hacer búsqueda gratuitamente. Si ya tienen acceso a esto, entonces también pueden ingresar acá, ¿verdad?, en un solo. Entonces, Scopus es una base de datos que se menciona mucho porque se utiliza bastante para toda la parte de bibliometría que se da, ¿verdad?, en un solo. Por acá también vean que permite buscar por temas, por idioma y por editorial. Ojo que lo del idioma es muy bueno y que hay que considerar en las bases de datos. ¿Por qué? Porque las bases de datos usualmente nos preguntan más en inglés, porque la información mayor está en inglés. Quiero hacer aquí también un recorrido para que veamos que a pesar cuando algunas bases de datos consideramos que solo son en un área, ¿eh?, esta, por ejemplo, vean en todas las áreas que me atribuyen, ¿eh? No solamente estamos aquí en salud, ciencias agrícolas, ambientales, ciencias sociales, economía, educación, e inclusive, ¿verdad?, la parte, miren, ingeniería. Tengo documentación sobre tal. Siempre un consejo para cuando estamos haciendo una búsqueda, veamos toda la panorámica que nos ofrece la base de datos cuando la estamos explorando. Por ejemplo, aquí me dice que tengo acceso a 253 revistas en el área de ingeniería, ¿verdad?, pero en libros tengo a 2.258. Por eso me quería referir hoy a ellos, porque si ustedes ven, en realidad, ya la oferta de todos estos programas no solo es de revistas, es de libros, y casi la parte de libros no se está empleando, se está usando más siempre la parte de revistas, que es muy bueno porque en realidad las revistas, recordemos, tienen la información, ¿verdad?, más actualizada. Pues para que salga la edición de un libro cuesta un poquito más, ¿verdad? Pero ojo que también hay un tratado, ¿verdad?, más completo dentro de un libro. Entonces, también sería bueno que dentro de eso se puedan utilizar. Entonces, si vemos en ingeniería que ya tenemos ahí 253 revistas disponibles, es una buena oferta, ¿verdad? Que me dice que son 253 solo en el área de ingeniería. Veamos aquí, ¿no? Estamos haciendo, miren, un recorrido. Entonces, por eso les decía de que a veces no podemos decir y solo es que no hay información, ¿verdad? Solo es que de pronto no hemos llegado a ella. ¿Ven? Vean todo esto. Claro, aquí estamos en todas las áreas de la ingeniería, ¿verdad? ¿Se puede ingresar a alguna de las revistas? Sí, porque tenemos el texto completo a ellos. O sea que ya con 253 revistas tenemos, ¿verdad?, una muy buena
muy buena oferta que se puede dar. Voy a entrar a una nada más rápidamente porque lo que quiero aquí que veamos es el nivel de actualización que tiene la información que nos está ofertando, ¿verdad? Vean que acá estamos, ahorita dice a julio de 2020, pero ya tenemos algunos adelantos, dice en volumen 93, ¿verdad? Que va para agosto del 2020 y ya en progreso, esos que se llaman en prensa, ya está para septiembre del 2020. Entonces, la información, por eso les decía, más actual, sí la encontramos, ¿verdad? Desde acá, desde las revistas. Entonces, podemos ingresar alguna de ellas y desde ahí hacer el descargo de... Quizá a veces no sé si voy a descargar de un solo por el internet si está bien, pero una de las cosas que quiero aquí es que siempre veamos, ¿verdad? Todo es lo que, toda la panorámica de lo que nos ofrece la revista. Por ejemplo, vean aquí arriba, esta revista me dice que tiene un factor de impacto de 3.526, que es muy bueno. Un size score, que también es una métrica, ¿verdad? De 8. Entonces, así también es una parte de evaluar si esta revista me conviene que yo consulte, ¿verdad? Alguna información de la que tienen aquí disponible. Entonces, todos esos datitos hay que verlos. Ustedes tendrían que verlos para valorar la información que se tiene. Me dice que me permite descargar. Sí, ven, aquí me está diciendo que tengo acceso al documento, ¿verdad? En texto completo. Lo que pasa que a veces cuando estamos así nos tardamos un poquito más. Tal vez ahorita no, parece que parece que era el editorial que está un poquito más fácil, ¿verdad? Como tal. Pero esa es una condición. Siempre tendríamos que ver, ¿verdad? Sí, esta es la primera página. Entonces, ahí nos descarga, ¿verdad? Y podemos nosotros tener acceso a todos estos documentos. Igual, ¿verdad? No voy a hacer a eso que tengamos oportunidad de entrar a otra base de datos y a otro documento como tal. Pero de esta manera, ¿verdad? Es como vamos nosotros a ir guardando. Obviamente, cuando ya descargamos el documento en un PDF, este ya nos permite hacer y guardarlo, ¿verdad? Como lo hacemos normalmente cuando descargamos desde otro sitio. Entonces, vean las revistas y los libros. Obviamente también se tiene acceso a los libros, pero los libros no se hace una descarga completa de un libro. Recordemos que es, por como se habla en estos términos, más pesado, ¿verdad? Para descargar, sino que se permite la descarga por capítulos de libros, pero sí se puede descargar. Entonces ahí tenemos ya información muy valiosa. Aquí vamos a hacer un ingreso a la base de datos Scopus para que la veamos. Y miremos qué información es la que tenemos disponible. Y vean que esta base de datos a veces está disponible allí y no es muy empleada. Bueno, para fines en bibliotecología sí. Vean que aquí tenemos cómo vamos a hacer la búsqueda. Por documentos, por autores o por afiliaciones. ¿No? Por afiliaciones. Vamos a hacer ahorita por fines demostrativos una por afiliaciones donde voy a hacer una búsqueda, ¿verdad? Por Honduras. Vean que solo puse la palabra Honduras y ya me desplegó qué es lo que tiene, ¿verdad? Tiene documentación entonces que ha sido enviada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por la Universidad del Zamorano y por la Universidad Tecnológica Centroamericana. ¿Qué datos tengo que ver ahí? Me dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué documentos tengo disponibles y que puedo ingresar a ellos? Vamos a ver un tanto también qué información tiene de las instituciones. Entonces, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, vean que me da que tiene 609 documentos y de qué áreas
se ha escrito, de qué áreas. Entonces, si ven, no solamente es medicina. Bueno, medicina está en primer lugar de tipo de documentos que se han enviado, pero si queremos ver ingeniería, aquí lo tenemos, ¿verdad? Ciencias del ambiente, ciencias sociales, hay 36. Entonces, no tenemos las bases de datos, a veces no exploramos las otras carreras o temáticas, pero en realidad sí tenemos, ¿verdad? Voy a irme un poquito aquí en la parte de ingeniería para que veamos qué tenemos y qué información nos da. 49 documentos es el resultado. Aquí nos da el título del documento, quiénes son los autores, el año. Vean qué bueno esto, que es del 2020, que me dice en qué revista lo escribieron ese artículo, pero algo muy bueno, que es lo que se dedica más Scopus, es saber la parte de citaciones. ¿Quiénes han citado o cuántas veces ha sido citado también? Y qué bueno que del 2020 y ya este artículo, ¿verdad? Tiene entonces 2 citaciones. Este todavía no tiene, pero también tenemos este otro, ya tiene una citación. Eso es muy bueno. Y miren que a pesar de ser nuevo, 2020 tiene citas, ¿verdad? Y podemos ingresar entonces a verlo, ¿verdad? Vamos a ingresar a ver algunos. Aquí lo tenemos. Aquí entonces, vean que me destaca, ¿verdad? La afiliación, por eso entramos por afiliación. Y dice que la afiliación de este autor, Ortega Jiménez, es de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? Tal vez ustedes sí lo conozcan, yo no lo ubico. También tiene una afiliación aquí, que es de la Facultad de los Posgrados de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, porque obviamente se pueden tener más de una afiliación. Esto, ¿para qué? Bueno, cuando sacan los rankings internacionales, ¿verdad? De cómo se colocan las universidades por sus investigaciones, esto cuenta y la base de datos de donde sacan la información es precisamente de esta base de datos Scopus, ¿verdad? Entonces, aquí me va dando Scopus también otro nivel de información. ¿Quién lo ha citado? Pues tiene una cita y ahí está el artículo que lo citó, que también es del año 2020, ¿verdad? ¿Ven? Aquí me da, ¿verdad? Todavía más información sobre el documento y otra información que es muy buena, que nos da, es también que nos hace un perfil del investigador. Aquí yo voy a entrar al del ingeniero Ortega Jiménez. ¿Ven? Aquí me da entonces el perfil de él, cómo es que ha ido a nivel de los años, ¿ven? Sus documentos y sus escrituras, de acuerdo a las citaciones que da. Ha tenido 82 citas de 63 documentos. Y vean que acá también es una de las cosas que quería mostrarles para los que son autores, para los jóvenes que van a escribir, es también ver esto. Otro formato de los nombres. Siempre les estamos diciendo a los autores o investigadores que tienen que unificar la forma en que colocan su nombre. Vean que este ingeniero 4, 6, 8 formatos. Entonces muchas veces se pierden sus documentos porque no tiene una sola forma de escritura. Entonces a veces se aconseja que escriba yo siempre García MC y así que sea siempre, porque sucede esto. Pero bueno, eso no es muy común en los autores y siempre sucede que se les olvida cómo lo escribieron. Este es el índice H del autor. El índice H es que si es 5, es que por lo menos 5 de sus 63 documentos han sido citados 5 veces. Así se saca esa métrica, ¿verdad? Entonces, así es como es empleado más, ¿verdad? Esta métrica tiene varias cosas adicionales, ¿verdad? Pero para que ingresemos a otras bases de datos, entonces vamos a quedarnos con esta, ¿verdad? Hasta este punto. Vamos a quedarnos con ellas hasta este punto y vamos a ingresar entonces a otra base de datos.
de estas que manejan estos recursos Research for Life, pues una de las ventajas con las otras es que realmente se busca de la misma manera. Vean acá que nos dice búsqueda avanzada. Ven que las bases de datos en realidad lo tienen. El problema es que casi siempre la obviamos, ¿verdad? Voy a hacer una búsqueda normal bajo el tema de ingeniería y vean una cosa, lo hice en español. De pronto con una base de datos se puede, pero si no, ¿verdad? Lo más usual es buscar en inglés. ¿Por qué entramos aquí? Una de las cosas es que las bases de datos son bien similares. Entonces, una de las cosas que quiero que veamos aquí es en la parte, para mí, ¿verdad? Izquierda, donde dice refinar su búsqueda. Esa parte es similar a lo que hacemos en búsqueda avanzada. Entonces, a veces, por eso les decía, no siempre tenemos que estar colocando and, or, not, ¿verdad? No, aquí le dice refine su búsqueda y qué quiere. Y vayan viendo la cantidad, ¿verdad?, de resultados que me está dando. Ahorita dice 57,786 solo porque le coloqué ingeniería. Pero eso no me sirve entonces. Eso precisamente caímos siempre en ese cúmulo de información. Entonces lo que voy a ir haciendo, refinar, se llama refinar, filtrar la búsqueda o hacer una búsqueda avanzada. Le doy un parámetro. Quiero solo los que tengan el texto completo, ¿verdad? Porque si no, no me va a servir. Entonces ahí ya le voy dando un parámetro. ¿Qué tipo de contenido? Quiero artículo de revista, un libro electrónico, actas de conferencias, capítulo de libro. Vean acá, ¿no? Entonces, yo le voy a decir que solo quiero los artículos de revista. Que vean lo que me va bajando. Creo que entonces son los que hay más, ¿verdad? Por el dato. Y algo muy bueno es la fecha de publicación. ¿De cuándo lo quiero? De los últimos 12 meses, 3 años, 5 años. O incluso puedo colocarle, ¿verdad? Que ahí tienen los meses para colocarle el tiempo. Yo les decía que usualmente nosotros utilizamos de los últimos 5 años. Vean que con solo poner ese dato ya me bajó a 23,000, ¿verdad? Ya ese es bastante. Y luego también me dice por disciplinas. Entonces, por disciplinas, si ya solo le digo que es la parte de ingeniería, ¿no? Entonces ya solo tengo 9,108. Entonces, es la parte de filtrar, de refinar su búsqueda o de irla haciendo una búsqueda más avanzada, ¿verdad? De esto de ingeniería, dice aquí, análisis, tecnología, materiales y ciencias, ingeniería civil, ¿qué es lo que quiero? Vean que ahora solo tengo 752, ¿verdad?, artículos. E incluso si voy, ¿verdad?, todavía refinando más, puedo llegar a obtener, ¿verdad?, mucho menos. ¿Qué pasa de aquí? Que puedo ingresar entonces al documento. Sí, ¿verdad? Puedo irme y buscar uno de los libros y ver si lo tengo disponible. Varios de los que están ahí pertenecen a esta base de datos, ¿verdad? DOA, que es un directorio, ¿verdad?, de Open Access Journal, que también les comento que a partir de este año hay una revista hondureña que forma parte de esta base de datos y anteriormente no teníamos como tal. Entonces, vean cómo se puede realmente ir haciendo nuestra búsqueda más especializada, como tal. Vamos a ir viendo. Aquí me está abriendo. Se trata de ingeniería e investigación. Aquí puedo igual bajar su PDF y verlo y guardarlo y copiar, ¿verdad? Hacer varias cosas con. Aquí están, me da otros posibles enlaces que pueda tener y ahí están viendo ustedes las bases de datos que incluso hablábamos. Redalyc, Dialnet, Latin, Scopus, Web of Science, Redic, Cielo, ¿verdad? Publindex, entonces, ¿verdad? Bueno, por cuestiones yo de que siempre me estoy viendo el tiempo, ¿verdad? Es que no estoy descargándolos todos, ¿verdad? Pero
Las bases de datos se parecen mucho en esta forma de explorarlas, ¿verdad? Y de fortalecerlas. Entonces, vamos a dejar entonces ya estos recursos de Reserve for Life, porque los otros entonces lo haríamos casi de la misma manera, ¿verdad? En un solo. Aquí más bien voy a seguir con lo que es la biblioteca virtual en salud, pero vamos a ingresar entonces a lo que es la base de datos Cielo. Cielo es interdisciplinaria, ¿verdad? No es una base de datos en salud, tiene área de salud, ¿verdad? Tiene área de salud. Vean aquí, por países, Cielo es otra que tiene Cielo libros y se le ubica más solo como que tuviera revistas, pero en realidad no es así. Cielo maneja ahora una buena parte, ¿verdad? En la parte de libros también, y maneja entonces toda la parte también de colecciones y de revistas, ¿no? Se puede hacer búsqueda incluso por las revistas, y vean que aquí cuando le damos por revistas, también les da un directorio donde ustedes pueden elegir, ¿verdad? Ciencias sociales, ciencias biológicas, de la salud, ingeniería como tal, vamos a ver sobre ciencias sociales, y les da un desglose de las revistas que se tiene disponible, ¿no? Análisis económico, antropología social. En realidad esas bases de datos están ahí, que no requieren ninguna contraseña. Lo que requieren es realmente que se usen, porque sí se ha visto que en realidad hay muchos que a pesar de estar, no están siendo utilizados la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Esta ACIMED es realmente una revista así, ha sido bastante utilizada, es más una revista de Cuba, ¿verdad? Pero aquí en realidad hay para seleccionar y de acuerdo a la temática que ustedes quieran. Aquí estoy haciendo una búsqueda por revistas, porque así lo plantean ellos. Pero también igual ya vamos a hacer una búsqueda, ¿verdad? Por temas, ¿verdad? Por temas entonces, y qué temas son los que estamos buscando, qué es lo que se requiere en estos temas. Vean, análisis económico, está entrando a diversas que no sea la parte de ingeniería, porque en realidad no solo es ingeniería, no solo es salud. Esta base de datos es interdisciplinaria, entonces tiene de diferentes temáticas, ¿verdad? Y podemos hacer entonces ese tipo de búsquedas. Pero también se pueden hacer búsquedas en general, ¿verdad? Educación, por ejemplo, y nos traerá entonces diferentes artículos, en este caso de revistas, sobre esta temática. Vamos a ver si ahorita está. Creo que acá no me estaba dando. Vamos a ver. Aquí trajo revistas en ciencias sociales y aplicadas. Siempre. Entonces, si ven, nosotros lo que pasa que dentro de esta biblioteca virtual, y por eso se las he enseñado, hemos incluido todas las bases de datos, no sencillamente solo las que sean de salud, todas las bases de datos en las que al usuario les pueda servir para buscar información, entonces todas están ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Porque a veces no me acuerdo en realidad de la dirección de la base de datos. Entonces, para que en vez de estar buscando a través del buscador común, lo busque por ahí, y ahí se los hemos tratado de localizar, ¿no? Aquí están los artículos, aquí me dicen si este candadito siempre nos dice está abierto, lo puedo hacer, y vean la parte de acá que dice filtrar, siempre, entonces les digo, todas las bases de datos se parecen, y aquí me dice que tengo filtros, ¿no? Puedo filtrar, dicen todos,
¿Qué quiero? ¿Un área de salud pública, solo de Venezuela, solo de Costa Rica? Siempre aquí nos da países porque esta base de datos se dedica, ¿verdad? Como les decía, mucho a esta parte de que son desarrollos por países, pero aquí está por revistas, está por idioma, español, inglés, ¿verdad? Entonces puedo darle yo aquí que solo quiero los de español, porque de repente me trae, ¿verdad? Bastante de portugués, obviamente porque es donde se crea esta base de datos, pero vean, ahora le di español y entonces todo viene en español, experiencia y percepción, y vamos a cambiar el tema como le habíamos dado primero. Y ven, aquí tenemos entonces información sobre lo mismo. Por eso les digo, siempre hay que ver qué hay en torno a la base de datos para, de acuerdo a eso, entonces, nosotros poder realizar, ¿verdad? Que es aquello que se adapta a nuestra necesidad de información. Entonces, me interesa el número 1 y estos están y ya, ¿no? Aquí está la descarga, ¿no? Incluso acá siempre hay que ver esta parte de lo que nos ofrece también la base de datos en los artículos. Por ejemplo, una de las cosas que siempre decimos es la parte de la citación, pero si él lo incluye, ¿cómo citar este artículo, ¿no? Y entonces ya solo tendrían incluso que copiar formato, en que lo quiero, en formato ISO, ABNT es el formato que usan ellos allá en Brasil, y en formato APA. Ahí ya, ¿eh? Solo tengo que copiar la cita. Entonces también hay que ver todo eso, ¿verdad? Puedo descargarlo aquí en el PDF porque se me hace más conveniente para luego la guardada, ¿verdad? Y analizarlo de un solo, referencias que tiene, traducción automática, o sea, hay que siempre ver un poquito más de lo que nos da la base de datos y el artículo, ¿verdad? Aquí el autor, información sobre el autor, su número de ORCID, que es el número ahora que se les está solicitando que todos los investigadores se inscriban para tener su identificación, ¿verdad? Y estar identificados como investigadores en esa base de datos grande como tal, ¿verdad? Entonces, esta es una base de datos que es bastante empleada, que incluso les comento que aquí en Honduras pues estamos haciendo ya conversaciones porque queremos ver, ¿verdad? Si se hace la parte del capítulo cielo para Honduras, ¿verdad? De un solo, que hasta ahora pues no lo tenemos porque sí se requiere bastante información, ¿verdad? Y un equipo de trabajo bastante amplio. Vean qué otras bases de datos tenemos, ¿verdad? Desde aquí enlistada, y todo esto no es puro salud, ¿verdad? Sino al contrario, son bases de datos que nada más los estamos refiriendo a ellas. Entonces, por eso les decía que muchas veces también hay que guiarse en los sitios que nos ofrecen o en los catálogos de nuestras mismas universidades y ver qué es lo que nos ofrecen dentro de eso, ¿verdad? Eso realmente es algo que nos va a apoyar muchísimo, ¿verdad? Que nos va a dar muchas alternativas entonces de búsqueda como tal de un solo. Entonces, esas son unas de ellas. Aquí también entonces tenemos la parte de EBSCO, de INAS, del PUMEP, del DOAS. O sea, no me acuerdo de cómo llegar a esa base de datos, entonces lléguese a través de ese sitio. Pero también la misma, por ejemplo, universidad, ¿verdad? Mantiene su propia página de un solo. Entonces, desde la página también de las bibliotecas, podemos acceder también a otras bases de datos para saber qué, es, voy a ver si aquí entro, a la de la biblioteca de la UNAM.
y ver entonces cuál es la oferta que ellos me avisan si es que no se está viendo bien o como. Sí, sí se logra visualizar. Es que, sí. Vean que aquí tenemos entonces la página de la biblioteca virtual que tiene la universidad y acá nos dice qué recursos y acá nos dice de una palabra clave, ¿ves? Para buscar, cómo va a buscar, y acá nos dice que hay búsqueda más. Nos dice que está el catálogo de la biblioteca que ofrece, ¿verdad?, libros electrónicos y que hay repositorios. ¿Qué recursos nos ofrece? Algunos recursos electrónicos que son de acceso abierto, ¿verdad? Están libres, pero también tiene algunos que se han adquirido y se han comprado. Aquí están, ¿bien? SAEG Journals es una base de datos multidisciplinaria, eso es lo mejor, porque la biblioteca de la UNAM en realidad no puede dirigirse a una sola, ¿verdad? Porque tiene que ofertar para todas las carreras que están ahí. EBSCOhost, 12 bases de datos que cubren la mayoría de las ramas de ciencias sociales y humanidades. Tiene algo también para el área de la salud. La base de datos, y libro, ¿verdad? Que también, aquí está, bueno, me fui ahí. Que también, ¿qué es lo que, y ya que esta se fue, pues, que nos pide una contraseña, pero en realidad lo único que tienen que hacer es correo, nombre de usuario y su contraseña para que les permita ingresar, ¿no? En casi todas estas que están acá, lo que necesitamos es, ¿ve? Siempre su correo institucional, que sí se debe tener, ¿verdad? Y con eso les permite el acceso. Esta otra base de datos, información jurídica para América Latina, para Iberoamérica. Entonces, estos son recursos de paga, son suscripciones, ¿verdad? Incluso aquí le dice, si ustedes, ¿cómo voy a acceder si estoy fuera del campus de la UNAM? ¿Qué es lo que sucede ahorita? En realidad, con escribir su correo electrónico, ¿verdad? Que este es el mío, que yo lo tengo ahí porque yo ingreso. Entonces, con eso, ¿sí?, ya me da la entrada a los recursos, ¿sí? Ahora sí, ya pueden ingresar y ver los recursos. Entonces, si ven a esto, los tienen disponibles. De igual forma, entonces los tienen en las otras universidades, ¿verdad? ¿Qué recursos me está ofertando, ¿verdad?, mi biblioteca, mi universidad a través de la biblioteca? Vean, lo único que tengo que hacer yo es tener mi correo institucional y con eso ya me da el acceso. No es así una clave que es que me la tengo que rebuscar, no, aquí está. ¿Quién nos da esta base de datos? Ciencias de salud, materiales, miren, ciencias de los materiales en ingeniería, aquí está. Ciencias sociales y humanidades, esta también, ciencias biomédicas y de la vida. Entonces, podemos y tenemos acceso a todas ellas. Entonces, a veces el problema es que desconocemos un tanto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene? Miren, aquí hay una ya subdivisión a lo que podemos ingresar. Obviamente, vean la parte que les decía. El idioma cuenta, obviamente la mayoría, ¿verdad?, tienen que ser en inglés porque, pues, las investigaciones y todo va corriendo más en esos lugares, en estos países, y entonces la información en inglés es la que vamos a encontrar, ¿verdad?, mucho más. Por eso es que incluso nuestras revistas y lo que se escribe acá tiene que ser también que por lo menos lleve un abstract, ¿verdad?, que esté escrito entonces en inglés para que siquiera, ¿verdad?, podamos ser considerados, ¿no? Vean siempre mi consejo, ¿verdad?, qué es lo que nos ofrece la base de datos, ¿no? Aquí dice que son de los más recientes que se han publicado en esta revista, ¿no? Entonces puede ser que me interese porque este dice que es de julio del 2020. Este es también, entonces, lo último publicado y de repente para su fase de investigación, ¿verdad?, la ingeniera les está pidiendo, quiero información actualizada, relevante.
La información más actualizada siempre va a estar en las revistas, ¿no? Entonces siempre la vamos a tener acá. Entonces vean eso, y yo solo entré a una de las bases de datos, pero ahí la biblioteca está ofertando que tiene otras. ¿Qué es lo que nos hace falta? Conocerlas, ¿verdad? Pero si ven, se parecen mucho en la forma de explorarlas, de buscar. Entonces, con que ustedes conozcan más o menos una de cómo buscar, de cómo usar su búsqueda avanzada, de cómo filtrar, ustedes pueden ingresar a las otras bases de datos y de hecho entonces también van a poder, ¿verdad?, hacer lo mismo con estas otras. Entonces, si bien tenemos razón en decir que en este momento el problema no es carencia de información. Hay información, a veces lo que pasa es que la desconocemos y no sabemos en realidad cómo llegar a ella, pero con ciertas estrategias que no es que tengo que hacerla, ¿verdad? No tengo que ocupar tanto tiempo en ello, me puede dar unos resultados que sí pueden ser resultados mucho más efectivos en la búsqueda y por ende mejores resultados en la información del trabajo académico, pero mucho más en presentación de investigaciones que en realidad la universidad está realmente, las universidades quiero decir aquí en realidad, porque si ustedes ven los rankings internacionales, no solo aparece una universidad, ¿verdad? En realidad aparecen listadas y eso es bueno, por lo menos 7 u 8 universidades que están ahí y que cuando iniciaron van aumentando su fase de investigación, pero que ellos requieren información de este tipo, ¿verdad? Información actualizada en solo. Bueno, porque estoy viendo por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Un poquito. Y les había dicho que dentro de esa parte yo también quería terminar un poco con la parte de citaciones. Vamos a ver si ustedes ven presentación ahorita. Jóvenes. Vamos a ver. Está cargando su imagen ahorita. Sí, la presentación, ¿no la ven? No, aún no. No, Wilmer. Permítanme entonces. No, no se mira todavía la presentación. No se mira. ¿Ahora? Sí, sí se mira. Okay, ya lo voy a pasar en grande. Solo voy a pasar unas porque esto ya hicimos la práctica y no quiero verlo. Sino que... Sí, ahorita sí ya se logra visualizar, ingeniera. Muchas gracias. Sino que más bien quiero ver aquí esta parte y lo voy a agrandar porque más bien... Esta parte, hoy sí estamos viendo una que dice citar, ¿verdad? Sí. Recordemos entonces también que cuando hagamos búsquedas, ya sean en bases de datos, ya sean en sitio web, donde sea, citar es importante, porque el plagio es un delito y se ha dado mucho plagio en realidad con esto de facilidad entre copia y pega. Y no es que está malo, porque a veces encontraron algo que está valiosísimo y esa información también es bueno. Pero no olvidemos citar. Uno, con citar, ustedes se quitan eso de que robé esa información, del que la tomé sin decir nada. Y por otro lado, le sirve a los investigadores su cita también, para aumentar, como mirábamos en las bases de datos, ese nivel, ¿verdad? De que ellos también su documentación está siendo empleada. Entonces son imprescindibles las citas y también les da garantía de calidad. Pero yo les mostraba que muchas bases de datos ahora traen en realidad la cita ahí destacada. Pero por otro lado, también la tecnología de la información ahora pues nos ha ayudado muchísimo con eso, ¿verdad? ¿Cómo? Con los llamados gestores bibliográficos o herramientas que de repente ustedes ya más bien conocen más que yo y que bueno, ¿verdad? Hay artículos, hay libros, hay documentos, entonces todo esto tenemos que hacer una lista de referencias, ¿verdad? Pero ahora existen un sinnúmero
de herramientas que son los gestores bibliográficos que nos ayudan mucho a hacer esto. Ya nosotros no tenemos que hacerlos, ahí les ponían varios de ellos, sino que ahora que con usar un gestor bibliográfico, ustedes, lo que yo iba buscando ahorita lo puedo ir guardando en mi gestor. Y ya cuando voy a hacer mi trabajo, ya tengo mi lista hecha más bien, ¿verdad? No tengo que preocuparme si es que no coloqué autor, si no lo coloqué. Incluso en el mismo gestor voy descargando los documentos y me va ayudando no solo a la bibliografía, sino también a toda la parte, ¿verdad?, de recopilación y de apoyo donde voy a colocar mis referencias dentro de mi trabajo. Existen muchos, vean que aquí les pongo algunos. Ojo, unos son gratuitos, otros son de pago. Y destacamos en la parte de la Universidad Nacional Citavi, ¿verdad?, que es realmente de paga. En este caso, para la universidad se tiene un convenio y se han adquirido licencias gratuitas para la UNA. Otra vez, ¿cuál es el requisito? El correo electrónico institucional, ¿verdad? Entonces, con ese podemos hacer una gestión de referencias, se organiza el conocimiento y también nos ayuda a planificar las tareas en la fase, ya sea de un trabajo académico o de un trabajo de investigación. Para las otras universidades igual se puede descargar gratuitamente, solo que ahí solo les da solo nos deja, ¿verdad?, hasta 100 referencias y a veces pues necesitamos más trabajo, ¿verdad?, que podemos incluir, pero bueno, en esa fase es que hay que ir entonces descargando esas 100 referencias y colocando otras. Esta es la página de Citavi, que vean que dice que hay una descarga gratuita, pero también está dividido para investigadores, para empresas, para estudiantes, para bibliotecas que nosotros usamos mucho y para usuarios particulares. Yo en realidad los invito a los de la UNA para que también sobre esto, ¿verdad?, ustedes lo descarguen, lo usen, solo tienen que tener su correo institucional y si requieren alguna capacitación, también, ¿verdad?, dentro de la biblioteca se están ofertando como tal. Bueno, para dejar algunos minutitos para preguntas, ¿verdad? Muchas gracias. Realmente, ¿verdad?, a veces esto requiere talleres con muchas prácticas, pero creo que los vistazos y la parte contextual también sirven, ¿verdad?, para el trabajo que se va a llevar después. Los dejo entonces. Muchísimas gracias, doctora, por su valiosa presentación. Okay. Vamos a proceder con lo que son las preguntas. Tenemos una pregunta que dice, aparte de libros, revistas y documentos, ¿se dispone de videos educativos? Sí, fíjense. Y realmente por eso les dije que hicimos un vistazo en realidad, pero muchas bases de datos, por ejemplo, ahora se han dedicado a esto y es una parte que a veces no se explora demasiado. Bueno, en la parte de salud les puedo decir, por ejemplo, que existe lo que es Medline Plus. Ha desarrollado, y lo digo por ahorita, porque esta es información general, que Medline Plus es una base de datos que se hizo dirigida al público en general. No es un lenguaje médico, no es un lenguaje técnico, pero se veía que muchas veces queríamos una consulta de algo médico, como ocurre en este momento, por eso le estoy mencionando. Y de repente le preguntábamos ahí a los internautas de Yahoo, pero usted no sabe si le va a contestar un médico, o le preguntamos al vecino, o le preguntamos a qué. Entonces, no, que se creó esta, que es por especialistas, siempre en el área de salud, pero con un lenguaje natural. Aquí podemos encontrar una serie realmente de videos, de tutoriales destinados a lo que es una enfermedad para explicárselo mejor, ¿verdad? Y para que profesionales, por ejemplo, del área de salud, y a veces no tienen que ser solo enfermeras, sino auxiliares, de que no tienen acceso a mucha otra información, los puedan descargar y, por ejemplo, hacer charlas para sus pacientes, porque están, si ustedes lo ven, se llama Medline Plus, que no la incluía ahorita porque realmente sí es más del área de salud,
pero dedicada al público en general, como tal. Así podemos encontrar otras bases de datos que también ustedes van a ver que tienen videos ahora, que en realidad lo que se requiere es la descarga, pues, ¿verdad? En realidad se ha desarrollado bastante información que los desarrolladores lo que dicen a veces, hace falta promocionar, y es lo que nos han dado las bibliotecas, promocionen más, porque si no, el trabajo nuestro, ¿verdad? Se queda como un poquito rezagado, no se ha visto del todo. Sí, Ok, dígame. muchas gracias, ingeniero, por su aportación. Tenemos otra pregunta que dice, aparte de Citavi, ¿con qué otras plataformas de investigación tiene convenio la UNA? Bueno, es que en realidad sí se tiene con otras plataformas, incluso por eso les comentaba, ¿verdad? Que toda la parte esta de Reserve for Life está con la universidad, que se paga y es a bajo costo. No todos, no está con todas las bibliotecas, no solo, ¿verdad? Pero sí se tiene acceso a muy bajo costo. En cambio, hay países, por ejemplo, como Costa Rica, que ni siquiera se les permite, ¿verdad? El que vayan a tener acceso a eso. Inclusive esas plataformas, hasta hace unos 2 años eran gratuitas para la UNA, y le voy a decir que yo me alargo un poquito de que ahorita vayan a ser de nuevo gratuitas, porque se les da a los países más previendo esa parte de lo que es el ingreso per cápita, el producto interno, ¿verdad? Y ahorita pues a nivel de país no sé con cuáles vayamos a trabajar. También al nivel en realidad de, por ejemplo, en la parte de bioética, ¿verdad? Nuestro compañero Ovidio Padilla trabaja con la parte de proetos, que la otra vez tuvimos una capacitación con eso, que es apoyando la ética en la investigación. Y desde otras, como de la DGT, también sé que existen otras que tienen algunos accesos, ¿verdad? Pero que serían ellos un poquito más los que darían mayor cobertura, mayor respuesta. Ok, muchas gracias, ingeniera. Tenemos una consulta que dice que si se pueden proporcionar el listado de los buscadores. Proporcionar de los buscadores en general que se tienen. Sí. En realidad, mire, sí, hay buscadores diferentes. Yo ahí donde les puse fueron algunos. Obviamente que uno es el que utiliza más, ¿verdad? Buscadores en general es Google. Van a hallar ustedes incluso muchos sitios que le dicen los mejores 20 buscadores. Y dentro de buscadores, por la forma, ¿verdad?, en que se conciben, incluso van a encontrar este tipo de bases de datos, como Cielo, como Dialnet, como Redalytics. Todos estos ustedes los encuentran, los mejores 20 buscadores, y están ahí también. Precisamente porque esta ola de búsqueda, cuando decimos buscadores, no nos vamos a buscadores de tipo general, sino que también especializados. Entonces, sí, usted los puede localizar ahí, ¿verdad? Y la lista realmente aumenta bastante, no solamente se queda en los que yo coloqué en la presentación, van mucho más. Ok, muchas gracias, ingeniera. También tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿qué revistas científicas se dedican solo a la ingeniería? Bueno, si ustedes vieron en lo que yo ingresé, ¿verdad? Que ingresé solo por ese lado de INARI, vimos ahí 235 revistas, solo de ingeniería, ojo, en sus diferentes temáticas, porque la ingeniería, ¿verdad? Ustedes lo conocen mejor, se divide ahí, ¿verdad? Que la ingeniería química, que la industrial, que la eléctrica, pero ahí, solo ahí teníamos 235 en sus diferentes temáticas. Luego, en la última base de datos que entré a través de la biblioteca virtual, ¿verdad?, de la UNA, también tenía otro listado dirigido solo a las partes de ingeniería también. Entonces, realmente, como dije, esto fue como un vistazo, pero ustedes pudieran detenidamente verlas mejor, ¿verdad? Aquí siempre les voy a decir que con el equipo de trabajo de biblioteca siempre decimos, ustedes son los especialistas,
y es el que al final determina, ¿verdad? Si en realidad el recurso de información es el que requieren. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos dando, y siempre lo damos antes a nivel presencial, pero obviamente ahorita ha crecido, que hacemos búsquedas especializadas a través de correo electrónico y nosotros le mandamos, pero le hacemos hincapié, ¿verdad? Al docente, al estudiante, porque ustedes pueden igual pedirnos. Y les decimos, pero usted escríbame bien cuál es su requerimiento de información, ¿verdad? Porque si no, se lo dejo muy general. Entonces, eso es lo que pasa con las revistas. Están ahí, están generales, pero los que conocen mejor las temáticas son ustedes y entonces serían los que nos tendrían que decir, ¿verdad? Si estas revistas se adaptan a lo que ustedes están viendo o requieren, ¿verdad?, alguna compra adicional. Ok, muchísimas gracias, ingeniera, por su muy clara participación. Por falta de tiempo, vamos a dejar hasta aquí la sesión de preguntas. Le voy a dar la palabra a mi compañero Jason. Buenas tardes a todos. Solo les quería comentar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Aquí van a ver. Bueno, en pantalla deberían de estar viendo que nos pueden seguir en Instagram y Facebook como Vinculación Ingeniería UNA. Y en YouTube nos pueden buscar como Vinculación Universidad Sociedad. Ya les pongo aquí. Nos pueden seguir en estas redes. No sé si se mira, si alguien me puede confirmar. Sí, sí se ven. Ok. Entonces nos pueden buscar en estas redes por si aquí en Facebook y en Instagram subimos los posts de las conferencias siguientes y en YouTube subimos los videos de conferencias pasadas por si están interesados en verlas. Muchísimas gracias y le doy la palabra a la ingeniera Guadalupe. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias, doctora. Ha sido una excelente conferencia para todos los alumnos que están ahorita trabajando todo lo que son sus investigaciones y sus propuestas de proyecto. Me encantó también que ellos ya no deben de seguir plagiando, sino que deben dar justamente las referencias de dónde obtienen ellos esa información. Gracias. Y bueno, espero entonces tal vez tener un taller una próxima vez, y por agosto, para que entonces los alumnos también, al mismo tiempo que usted va haciendo el taller, que ellos también vayan practicando. Agradezco también a todos los asistentes a estas conferencias y por supuesto siempre debo de agradecer a todo mi equipo de alumnos que trabajan justamente todo lo que es la vinculación universidad-sociedad y por supuesto que al Todopoderoso porque nos permite todavía estar con salud y estar haciendo justamente todas estas gestiones y planificaciones y programaciones de conferencia. Gracias, doctora. Es usted muy amable y siempre me encanta que está muy anuente con la Facultad de Ingeniería a enseñar este tipo de actividades. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias de nuevo, ¿verdad? La ingeniera Guadalupe, que ha sido nuestro contacto. A los organizadores por el apoyo que me dieron, ¿verdad? Muy bueno. A veces sí es cierto, con todas estas plataformas lo necesitamos. Y no, para dejarles siempre, ¿verdad? Que esa apertura de parte del equipo de trabajo de la biblioteca, siempre ustedes considérenlo. Ahí les colocaba yo el correo electrónico y la verdad es que si ustedes, la idea siempre es, ¿verdad? De que ustedes tengan las competencias para buscar, pero si requieren también de algún apoyo en la búsqueda, ustedes no duden en enviarla, ¿verdad? Y van a ver que también bajo esa vía, entonces también nosotros los vamos a apoyar. Estaremos entonces dispuestos, ¿verdad? Para cuando sea oportuno y como usted dijo, esperando siempre en Dios, ¿verdad? Que dada la situación, pues podamos seguir con la salud que nos da para poder pues seguir desarrollando este tipo de actividades y también otras a nivel de tipo personal y profesional. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Wilmer.
Bueno, Ya. damos como concluida esta conferencia. Muchísimas gracias por su asistencia. Feliz tarde. Gracias. Cheque Pablo. Cheque Wilmer. Buenas tardes. Ingeniería agronómica. Cheque Rufi. Cheque Pablillo. Cheque, cheque.